dijo el profesor. Ninguna especie podría sobrevivir a una gravedad de 1 gramo. El humano del fondo preguntó. Entonces, ¿por qué sigo de pie? Así que ahí estaba yo, sentado en Xenobiología Avanzada 401, en mis asuntos, tomando notas en mi bloc de datos como un buen estudiante. El aula olía a aire reciclado y al ligero olor a la solución de limpieza que usaban los robots de mantenimiento en los pisos. Nada inusual, solo otra rotación estándar en el Instituto Galáctico de Ciencias Universales. El profesor Kelvin, un toraxiano con escamas que brillaban entre púrpura y verde según su estado de ánimo. Actualmente un violeta confiado, estaba de pie al frente del anfiteatro. Estaba terminando su segmento sobre las zonas de habitabilidad planetaria. Cosas realmente emocionantes, del tipo que te hace cuestionar tus decisiones de vida a las 3 de la mañana cuando estás estudiando para los exámenes. Y entonces Kelvin anunció su voz con ese tono particular que usan los profesores cuando creen que están a punto de dejar caer alguna sabiduría profunda sobre tu cabeza. Podemos afirmar con certeza que ninguna especie inteligente puede evolucionar ni sobrevivir a una exposición prolongada a un planeta con una gravedad estándar o superior. Golpeó su podio para enfatizar. La pantalla holográfica a sus espaldas mostraba un pequeño y ordenado gráfico con una zona de peligro roja que comenzaba exactamente en 1 gramo. Revisé mis notas. Garabateé algo sobre la composición atmosférica y bostecé. Lo de siempre, y entonces lo oí. Un bufido, no una limpieza educada de las vías respiratorias, sino una auténtica carcajada humana. Mi cabeza giró junto con otras 40 cabezas alienígenas hacia la esquina trasera del aula. Allí, despatarrado en su asiento como si fuera el dueño del lugar, estaba el estudiante humano de intercambio. Se llamaba Derek algo. Derek Holloway. Sí, eso era. Se había unido a nuestra clase hacía unos 2 ciclos y se había mantenido en silencio hasta ahora. Lo siento, dijo Derek, sin sonar arrepentido en absoluto. ¿Acabas de decir que una gravedad de 1 gramo es inservible? La temperatura en la habitación bajó unos 3 grados. Se podría haber oído una partícula de polvo caer al suelo. Las escamas del profesor Kelvin parpadearon hacia una naranja molesta. Sí, señor Holloway, dijo Kelvin lentamente, como si se dirigiera a un niño particularmente tonto. Una gravedad estándar crea una fuerza demasiado extrema para que el tejido biológico la soporte durante periodos prolongados. La estructura esquelética colapsaría. El sistema cardiovascular fallaría. Es física básica. Derek se reclinó aún más en su silla, que crujió ominosamente con el movimiento. Tenía una sonrisa en su rostro. El tipo de sonrisa que dice que alguien está a punto de complicarte el día. Entonces, ¿cómo no estoy destrozado?, preguntó Derek. Silencio. Hermoso silencio incómodo y destrozante. Kelvin parpadeó. Sus párpados internos se movieron de lado a lado sobre las superficies de sus ojos. 1 vez, 2 veces. Disculpe, dije. Derek repitió, hablando más despacio ahora, imitando la anterior condescendencia de Kelvin de una manera que me hizo reflexionar internamente. ¿Cómo no soy ahora mismo un panqueque plano en este piso? Porque, y puede que me equivoque, estoy bastante seguro de que la Tierra tiene 1.0. En realidad, un poco menos, pero lo suficientemente cerca para el trabajo del gobierno. ¡Ay, no! ¡Ay, esto iba a ser bueno! Marlik, el vendedor, sentado 2 filas delante de mí, soltó una carcajada. Agita los antebrazos con desdén. El humano exagera. Claramente, su mundo tiene 7, quizá 8G como máximo. Simplemente redondea hacia arriba para dar un efecto dramático. Varios otros estudiantes asintieron. Kelvin parecía aliviado, como si le hubieran lanzado un salvavidas. En efecto, dijo el profesor, mientras sus escamas volvían a un morado confiado. Señor Holloway, aunque aprecio su intento de participar en clase, quizá haya malinterpretado las especificaciones de su propio planeta. Es un error común entre las especies nuevas en las medidas galácticas estándar. La sonrisa de Derek se ensanchó. No era buena señal. Había visto a humanos sonreír así antes. Nunca terminaba bien para quienquiera que fuera el perjudicado. Profesor Kelvin, dijo Derek, con un tono cargado de venenosa cortesía. La gravedad terrestre es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso es 0,997 gramos en la escala galáctica estándar. Simplemente la llamamos 1 gramo porque saben que es más fácil y no somos pedantes con los decimales. Imposible, afirmó Kelvin rotundamente. Y aún así Derek extendió las manos. Aquí estoy sentado, no aplastado,
No desplomado. De hecho, bastante cómodo, si soy sincero, aunque estas sillas podrían tener un mejor soporte lumbar. Tessa, una estudiante de intercambio ocular y con manchas bioluminiscentes que pulsaban cuando estaba estresada. Ahora pulsaban, levantó un tentáculo vacilante. Quizás el ser humano ha sufrido una extensa modificación genética o utiliza algún tipo de campo de amortiguación gravitacional constante. No, dijo Derek alegremente. Configuración humana estándar de fábrica, sin modificaciones, sin campo de amortiguación, solo huesos, carne y lo que la evolución haya reunido a lo largo de unos pocos millones de años. Las escalas Kelvin estaban haciendo algo que nunca había visto antes. Parecían no poder decidirse entre los colores, parpadeando rápidamente a través de todo el espectro. Era realmente hipnótico, señor Holloway, dijo Kelvin, con la voz tensa por la frustración apenas contenida. Lo que sugiere contradice varios principios fundamentales de la xenobiología. ¿La fuerza de compresión por sí sola haría qué? Derek lo interrumpió. Porque he vivido en ella toda mi vida, al igual que aproximadamente otros 10.000 millones de humanos. Parece que lo estamos logrando. Bueno. Demonios. Incluso tenemos atletas que hacen volteretas hacia atrás y cosas así. Para divertirse, el aula estalló. Todos comenzaron a hablar a la vez, voces superpuestas en una docena de idiomas y rangos de frecuencia diferentes, y yo. Me quedé allí sentado viendo cómo se desarrollaba este completo desastre, pensando en una idea muy clara. Este semestre se acaba de volver mucho más interesante de lo que me había inscrito. El profesor Kelvin levantó su apéndice primario, pidiendo silencio. La charla se redujo a un murmullo bajo, luego a nada. Sus escamas se habían asentado en un determinado tono de ámbar, que reconocí como su color de conferencia, el que usaba cuando estaba a punto de atrincherarse y defender una posición hasta la muerte térmica del universo. Señor Holloway, comenzó con un tono cuidadosamente mesurado, lo que no comprende es el efecto acumulativo del estrés gravitacional. Quizá su especie haya desarrollado una tolerancia temporal, pero las consecuencias a largo plazo serían una degradación catastrófica de la densidad ósea, prolapso de órganos y colapso circulatorio. Estas no son preocupaciones teóricas. Son certezas biológicas. Derek asintió como si realmente lo estuviera considerando. Bien, una pregunta rápida. ¿Cuánto tiempo es a largo plazo? En el transcurso de varios ciclos solares, el daño se volvería irreversible, explicó Kelvin, entusiasmado con el tema. La pantalla holográfica detrás del cambió para mostrar un diagrama de un sistema esquelético genérico desmoronándose bajo presión. Muy dramático. La fuerza descendente constante comprimiría la columna vertebral, reduciría la capacidad pulmonar y, finalmente, provocaría un fallo sistémico completo. Correcto. Correcto. Dijo Derek. Entonces, los humanos han estado en la Tierra durante unos 300.000 años, más o menos. ¿Cuándo exactamente se produce este fallo sistémico? Las escamas de Kelvin parpadearon. Por un momento, Ratch, un escorpión cuyo exoesqueleto hacía chasquidos al moverse, habló desde la fila central. El humano malinterpreta la física básica. La 1G no es solo incómoda. Es letal. Mi propio mundo tiene 4G e incluso eso requiere adaptaciones fisiológicas significativas. Revestimiento grueso de carropasa, grupos musculares redundantes, sistemas de articulaciones hidráulicas. Exactamente, dijo Kelvin, aferrándose al soporte. El ejemplo de escorpión es perfecto. La 4G requiere extensas contramedidas evolutivas. La 1G exigiría una adaptación tan extrema que la criatura apenas sería reconocible como un ser consciente. Más máquina que vida orgánica. Derek levantó la mano. De hecho, la levantó como si fuera primaria. ¿Puedo preguntarle qué aspecto tiene, profesor? Parece una forma de vida bípeda estándar basada en el carbono. Kelvin respondió con cuidado. ¿Sin articulaciones hidráulicas? No que sean visibles. No. Sin blindaje grueso. Su piel parece relativamente delgada, de hecho. Y, sin embargo, Derek se puso de pie, estirando los brazos por encima de la cabeza, con las articulaciones crujiendo audiblemente, aún sin aplastarse. Raro, ¿verdad? Lisa, una frenética, que normalmente nunca hablaba en clase, sus membranas vocales vibraban nerviosamente, ofreciéndole su perspectiva. Quizás la medida de 1G de la Tierra se calcula de forma diferente. Nuestros métodos de escaneo podrían no traducirse correctamente a los sistemas humanos. Un error de medición podría explicar la discrepancia.
Esa es una hipótesis razonable, dijo Kelvin rápidamente. Demasiado rápido. Los errores de conversión entre especies están bien documentados. La Tierra del señor Holloway podría leerse como 1G en sus instrumentos primitivos, pero la medición galáctica estándar real probablemente lo revelaría. El Instituto Galáctico midió la gravedad de la Tierra cuando nos contactaron por primera vez, interrumpió Derek, sacando su bloc de datos. Tengo el informe aquí mismo. ¿Quieren que lea la sección relevante? El aula volvió a quedar en silencio. Eso no será necesario, dijo Kelvin con rigidez. Dice, y cito, que Derek leyó de todos modos porque, por supuesto, lo hizo. La gravedad de la superficie planetaria mide 9,807 metros por segundo al cuadrado, consistente con el estándar galáctico de 1 gramo composición atmosférica respirable para especies de clase 5. Agua superficial abundante. Un lugar realmente agradable, la verdad. Aparte del tema de la gravedad, el de Marlik, antebrazos cruzados sobre el tórax. El humano podría ser una anomalía. Un caso genético atípico no refuta la tesis del profesor. Quizás tengas alguna mutación rara que te permita sobrevivir temporalmente. Podría ser. Derek asintió amablemente. Excepto que no soy nada especial. Un humano bastante común, de hecho. Malo para los deportes. No sé cantar. Apenas aprobé mi examen de piloto 2 veces. Entonces, ¿cómo empezó Tessa? ¿Cómo lo hago? Derek terminó por ella. Esa es en cierto modo mi pregunta también, porque según el profesor no debería existir, pero aquí estoy, existiendo, respirando con dificultad, caminando, incluso logré subir las escaleras para llegar aquí esta mañana, lo cual, si 1G es inservible, debería haber sido absolutamente imposible. Las escamas del profesor Kelvin se habían vuelto completamente grises. Nunca le había visto ese color. No sabía qué significaba. Nada bueno. Probablemente debe haber alguna explicación. Murmuró. Más para sí mismo que para la clase. Algún factor que no hemos tenido en cuenta. Quizás un dispositivo de protección personal. Compensadores gravitacionales microscópicos. O Derek dijo en voz baja. Esa sonrisa aún plasmada. En su rostro. Quizás tu teoría esté equivocada. Las palabras flotaban en el aire como algo físico. Nadie se movía. Nadie respiraba. O lo que fuera el equivalente para las especies que no respiraban. El profesor Kelvin miró fijamente a Derek Holloway durante un largo e incómodo momento. Luego pronunció las palabras que sellaron todos nuestros destinos. Probemos esa hipótesis, ¿de acuerdo? El aula volvió a estallar en caos. Esta vez nadie esperaba permiso para hablar. Todos tenían una opinión. Y la compartían a todo volumen. Una prueba práctica. Por fin, esto debería ser entretenido. Que alguien grabe esto. Quiero pruebas cuando el humano se rinda. ¿Tenemos personal médico de guardia? El profesor Kelvin levantó ambos apéndices, pidiendo orden. Sus escamas habían adquirido un carmesí decidido. Modo de batalla, si tuviera que adivinar. Clase, por favor, cálmense. Procederemos de forma ordenada. Derek seguía de pie en la última fila, con aspecto completamente indiferente al repentino giro hacia la humillación pública. En todo caso, parecía más relajado. Un rasgo peligroso en un humano. Estaba aprendiendo. El instituto tiene una gravedad variable. Centro de entrenamiento, anunció Kelvin. Ubicado en el subnivel 7. Lo usamos principalmente para preparar a los estudiantes que planean visitar mundos de alta gravedad. Con la supervisión y el equipo de seguridad adecuados, podemos comprobar con seguridad las afirmaciones del señor Holloway. ¿Equipo de seguridad?, preguntó Derek. ¿Cómo qué? Marcos de soporte exoesqueléticos, trajes de compresión, arneses de amortiguación gravitacional, equipo estándar para cualquiera que intente operar en entornos superiores a 6G. Kelvin explicó, están clasificados hasta 0,9 gramos, aunque nunca he visto a nadie superar ese límite. Genial. Derek dijo, ¿me dan uno? La sonrisa de Kelvin no fue amable. Eso depende, señor Holloway. ¿Acaso dice que necesita uno? Oh, ese idiota de la báscula. Estaba acorralando a Derek. O admitía que necesitaba ayuda, contradiciendo todo su argumento, o rechazaba el equipo de seguridad y potencialmente se lastimaba. Una trampa académica clásica. Derek se encogió de hombros. O sea, me ha ido bien sin uno hasta ahora,
Pero si cree que lo necesito, profesor, me remito a su experiencia. Creo que Kelvin dijo lentamente que deberíamos establecer primero la línea base. Dices que la Tierra tiene 1 gramo. Veamos cómo te comportas en 7 y luego en 8. Iremos subiendo gradualmente por seguridad. Naturalmente. Naturalmente, asintió Derek. Marley, que estaba prácticamente vibrando de emoción. Esto va a ser increíble. Nunca había visto a alguien fallar en la cámara de gravedad. Suelen rendirse durante la sesión informativa de seguridad. Quizás llegue a 6 antes de colapsar. Ratch hizo clic. Lo respetaría, sinceramente. 6 no es algo que se pueda descartar. Los puntos bioluminiscentes de Lisa pulsaban rápidamente. ¿Deberíamos estar fomentando esto? ¿Y si se lastima? El humano se ofreció. Tessa señaló. Además, parece confiado. ¿Demasiado confiado? Probablemente. Pero aún así, el exceso de confianza es solo una experiencia con un sombrero elegante. Murmuré en voz baja. Nadie me oyó. Estaban demasiado ocupados recogiendo sus cosas, charlando sobre lo que esperaban ver. El profesor Kelvin ya se dirigía a la puerta. Todos los que deseen observar deben proceder a sublimar. Los que tengan otros compromisos pueden retirarse. Reanudaremos el programa normal a continuación. Sesión. Suponiendo que el señor Holloway aún pueda asistir. Esa última parte fue definitivamente una pulla. Derek se dio cuenta, a juzgar por su expresión, pero no mordió el anzuelo. Simplemente agarró su mochila y empezó a bajar las escaleras. Toda la clase lo siguió. Los 42, incluso los que solíamos irnos temprano. Nadie quería perderse esto. Salimos del aula en un torrente de animada conversación y especulación. Oí a alguien haciendo una apuesta. Las probabilidades eran de 5-1 a que Derek no pasaría de 75, 10-1 a que necesitaría atención médica. Y algún optimista ofrecía 20-1 a que llegaría a 9. Nadie que yo vi apostaba a que llegaría a 1. Derek caminaba en medio del grupo, completamente tranquilo, con las manos en los bolsillos, silbando una melodía que no reconocí, como si se dirigiera a almorzar, no a una demostración que validaría a toda su especie o lo humillaría delante de todos. Lo alcancé en el pasillo. Ya sabes, no sé. Tienes que hacer esto, ¿verdad? Podrías dejarlo pasar. Nadie te menospreciaría. Me miró, con esa sonrisa persistente aún en su rostro. ¿Dónde estaría la gracia? Sí, eso era lo que me temía. El subnivel 7 era más frío que el resto del instituto. Algo sobre la regulación de la temperatura en las cámaras de gravedad. El aire tenía un sabor metálico y la iluminación era de ese blanco azulado intenso que hacía que todos parecieran estar un poco enfermos. El ambiente perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Las instalaciones de entrenamiento constaban de 3 cámaras principales, cada una rodeada de galerías de observación con aluminio transparente reforzado. La cámara más grande, al parecer, podía simular hasta 1,2 G, 2G. Aunque la etiqueta de advertencia sugería que era solo para pruebas de equipo, no para uso biológico. Pruebas de equipo, ¿verdad? Porque, ¿quién en su sano juicio sometería tejido vivo a ese tipo de castigo? El profesor Kelvin ya estaba dentro de la sala de control cuando llegamos. Hablaba con el supervisor de las instalaciones, un Krell llamado Bex, que tenía más cicatrices de las que podía contar. Bex miró a Derek por la ventana de observación, luego a Kelvin, y luego a Derek de nuevo. Dijo algo que no pude oír a través de la insonorización, pero su lenguaje corporal gritaba escepticismo. «Atención, estudiantes». La voz de Kelvin crepitó por el sistema de altavoces. «Por favor, procedan a la sala de equipos. Cualquiera que desee unirse al señor Holloway en la cámara, deberá vestirse adecuadamente. Se aplican todos los protocolos de seguridad». Eso causó revuelo. Únase a él. Aproximadamente la mitad de la clase comenzó a retroceder de inmediato. La otra mitad, los más valientes o los más estúpidos, se dirigieron a la sala de equipos con expresiones decididas. Me quedé con la mitad estúpida. Llámenlo curiosidad científica o fascinación mórbida. En realidad, es lo mismo. La sala de equipos parecía una mezcla entre un centro médico y una armería militar. Hileras de estructuras de soporte colgaban de las paredes, todas de metal reluciente y juntas neumáticas. Trajes de compresión se alineaban en otra pared, organizados por compatibilidad de especies.
Arneses de amortiguación que parecían extraños dispositivos de tortura ocupaban una tercera sección. Ratch inmediatamente agarró una estructura compatible con Scorpion. Su Carropus chasqueó al ponérselo. Marlik necesitaba ayuda para ponerse los 4 brazos en su traje de compresión. Tessa. El arnés amortiguador requirió 3 asistencias y unos 10 minutos de ajuste. Dererick pasó junto a todo, se detuvo en una taquilla, sacó una botella de agua, bebió, la guardó y cerró la taquilla. Pasillo, gritó Marlik, con la voz ligeramente amortiguada por el casco. El equipo está por aquí. Sí, lo vi, respondió Derek. Parece complicado. Es necesario para sobrevivir en gravedad elevada. Ratch afirmó con firmeza. A menos que planees observar desde la plataforma de observación. No, se aclara la garganta. Estoy bien. Derek estiró los brazos por encima de la cabeza de nuevo.